Si asuda tu casa te espera, ¿qué vas a hacer? Conectadas te ayudan a vencer. Bienvenidos a Conectadas con Propósito, un podcast diseñado para darle toda la información que puedan tomar decisiones correctas en el momento preciso. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy estamos más que asegurados, un flow asegurado. Porque tenemos con nosotros a la señora Ana Celsi. Ana Celsi viene de la compañía de Allstate. Ella es un broker autorizado aquí en Atlanta para todo lo que necesitas saber sobre ayuda con respecto a casa o carro o lo que tengas que asegurar, ella es la persona. Entonces, Ana, bienvenida a Conectadas con Propósito. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por permitirme estar acá, por permitirme ayudarme a comunicar con esta clientela nuestra que siempre está tan llena de preguntas, de inquietudes, en un proceso tan importante como es la compra de su propiedad. Sí, muy importante. Y vamos de una con la pregunta número 1, que es la que mucha gente se confunde. ¿Qué es exactamente lo que asegura la casa? ¿Qué es lo que ustedes aseguran al momento de uno buscar una cuota para la casa cuando la voy a comprar? Ok, primero quiero comenzar diciendo que el estimado de una propiedad depende de muchos factores. Depende de cómo está el crédito de la persona, depende de qué impacta el crédito. El crédito afecta, positiva o negativamente, desafortunadamente. Otro de los factores es la ciudad, o sea, la localidad donde se encuentra esa propiedad. Obviamente ya vienen factores como cuántos pies cuadrados tiene la propiedad, si es una casa que es considerada básica o si es una propiedad que es más como que customizada, más como diseños. Y esos son pues los factores más importantes a la hora de asegurar una propiedad y obtener el precio. Ahora, si hablamos en términos de coberturas, obviamente, ¿qué es lo que le importa al cliente? ¿Qué cubre, qué no cubre? A mí siempre me gusta comenzar diciendo, pues, ¿qué no cubre? Ninguna propiedad ninguna póliza de casa cubre el tema de inundación, porque para eso se requiere una póliza que es completamente separada. En otras palabras, si la propiedad se encuentra en una zona de inundación, pues el banco le va a exigir que tenga un seguro para la propiedad y otro seguro que es el de inundaciones. Otro punto que no cubre es el tema de la falta de mantenimiento y de deterioro. Y siempre en unas palabras muy fáciles de entender al cliente, yo les digo, su casa, es como el carro que usted compró. Si ahora la pinturita se la rayaron, o si una goma se explotó, o si quiere hacerle alguna remodelación, eso es responsabilidad, eso es mantenimiento. En breves palabras, no cubre inundación, no cubre falta de mantenimiento o deterioro, porque eso es responsabilidad del dueño de la propiedad. Okay, porque hay muchas personas que he escuchado esto, es que no puedo llamar a la aseguranza si la casa nada más cuando se inunda o le cayó un árbol. Entonces, más o menos así es que va. Tiene que ser algo grande para que tenga que pasarle la casa para poder llamar a la aseguranza. Explícame eso, por favor. Claro, en palabras o en términos de seguro, tiene que ser un evento que sea accidental y repentino. No puede haber venido pasando por algún tiempo, porque en ese tiempo el dueño de la propiedad tenía que haber tomado las medidas para prevenir que el daño fuera mayor. De ahí donde tú dices que sea un daño repentino y accidental. O sea, ¿qué pasó? Por ejemplo, el momento. Por ejemplo, el fuego. Si es un fuego, es repentino, es accidental. Vamos a asumir que no hubo ninguna negligencia por parte del dueño de la propiedad. Fuego, rayos, hubo una tormenta y producto del rayo se quemó, hubo fuego, o se dejaron de funcionar los equipos electrodomésticos, el refrigerador, la máquina de aire acondicionado, eso está cubierto. Si hay una filtración porque hubo una tormenta de viento combinado con lluvia y empezó a entrar el agua, eso es repentino, eso es accidental. Obviamente eso es algo que está cubierto, dependiendo cómo ocurrió. Repentino y accidental. Si cae un árbol arriba de la casa. Correcto, si cae un árbol, repentino y accidental, está cubierto. Claro, y tenemos que tomar las medidas. O sea, si tengo más árboles que tienen la misma antigüedad y que hay otra probabilidad, hay que tomar las medidas, no porque
se va a comenzar a caer cada 5 años. O saber que me ha pasado a mí, o sea, en mi vida personal, si yo tengo árboles alrededor de la casa y yo veo que ese árbol parece que está enfermo, los chances de que se caiga son más altos. Sí. So, tome las medidas para evitar que algo mayor pueda pasar. Robo está cubierto, vandalismo está cubierto, una tormenta de nieve, el peso de la nieve ocasiona daños en el techo, volvemos a lo mismo, accidental repentino, eso está cubierto. Es que pena, ahí voy a enfatizar, porque me acordé de un caso de alguien ¿cuál le pasó esto? Que se cayó un árbol, pero el árbol estaba enfermo. El seguro no le quería cubrir. ¿A qué se debe eso? ¿Se considera como negligencia? Se puede considerar como negligencia por lo que te El deterioro. mencioné anteriormente. Usted como dueño no puede esperar que algo que se podía haber prevenido, porque si hay una tormenta de viento y el árbol está en perfectas condiciones, nadie tiene culpa de que ese árbol se caiga, fue producto de la tormenta. Pero si usted como dueño está viendo que hay un árbol que está inclinado, que está enfermo, además que está muerto, ¿para qué va a esperar que se caiga? Tome las medidas pertinentes, corte el árbol y pues esto está previniendo. Sí, claro. todo esto con lo del árbol, porque aquí en Georgia pasa mucho. ¿Qué tal si el árbol estaba bien y todo, pero cayó en la propiedad del vecino? Ok. Porque pasa. Si la tormenta es accidental repentina y el árbol no estaba muerto, el dueño del árbol, que es donde está, no tiene control sobre la tormenta que tumbó el árbol. Exacto. Y entonces, el daño a la casa del vecino, la póliza que lo cubre es la póliza Del vecino. del dueño, o sea, de donde la cayó el propiedad árbol. que se dañó. Correcto. O no a donde estaba el árbol, No. porque mucha gente dice, no, pero es que el árbol está en la propiedad del vecino. Al Ellos menos tienen que ver el ahí. árbol haya estado enfermo. A menos que si el árbol está enfermo y lo está viendo el dueño, lo está viendo el vecino, ya le dijo, mira, yo creo que deberías cortar el árbol porque está enfermo, está apuntando para mi casa, se va a caer. Si el dueño del árbol no hizo nada, obviamente, entonces el dueño de la propiedad donde ocurrió el daño tiene todo el derecho de ir atrás de la póliza del dueño del árbol. ¿Por qué? Por negligencia. Pero si no, entonces como quiera le corresponde a donde cayó el árbol. Correcto. Esa póliza. Y por eso es entonces importantísimo de que todo el mundo esté asegurado, porque no sabes qué te puede caer en la cara. Correcto. Y había empezamos ¿qué pasa con estas personas, Ana, que ya pagaron la casa, ya no le deben a nadie? ¿Vale la pena seguir asegurando la casa? Absolutamente, absolutamente. El hecho de que usted necesite un seguro obligatorio porque le está financiando no es más que todavía la compañía de mortgage, o sea, el banco que le prestó el dinero, tiene un interés. Todavía la casa no es suya hasta el día que la deje de pagar. Obviamente, el mortgage le va a exigir que tenga un seguro, pero cuando ya usted pagó la casa completamente, el mortgage, el banco no tiene absolutamente nada que perder, pero ahí es su inversión, es el dinero que usted vino pagando tras todos esos. Ahí sí es el ahorrito que uno tiene ahí. Correcto, y si en ese momento decide quitarle el seguro, pues ya usted sabe que todo el riesgo está de su parte. Imagínense. So, jamás importante. Jamás. Más bien cuando ya usted la pagó es cuando usted tiene que asegurarla y si puede comprarle un seguro del seguro. Sí, porque hay que Porque ahí asegurar ya- esos ahorritos que uno tiene Ahí es ahora donde Hay que usted ahorrar va a los tener todo cuartos. el dinero que Hay que ahorrar esos cuartos. tantos años usted pagando. Sí. No, Y es muy común en nuestra comunidad de Inflación cash. llamar desesperadamente al seguro y decir, cancélame la póliza, ya yo pagué la propiedad. O por lo menos bájale 3 rayitas. Lo que se puede hacer en ese caso es tratar de abaratar el costo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Aumenten el deducible al máximo que pueda. Pero por lo menos ahí, si algo sucede, el único dinero que pierde es el deducible. Claro. Pero si es un evento drástico, como que la casa se quemó completamente, usted no pierde su inversión. Usted recupera todos los ahorros. Mira, si hace un pago al año con ese pago grande, ya se olvida todo el año. Una vez a mí me dijeron, tú para que sepas, una persona de seguros, ¿qué tipo de deducible? Porque siempre es mi idea, pero ¿qué deducible yo le pongo a la casa, al carro? O sea, ¿cómo yo sé que es el deducible correcto? Me dijo, mira, el día para que tú sepas, decirles cuánto dinero tú tienes al momento en tu bolsillo, el momento que hay un siniestro, un accidente,
puedas sacar de tu bolsillo, porque también puede haber que ponen deducibles que cuando contratan esas pólizas, la gente no sabe ni qué es lo que le vendieron, porque realmente se van como que por el precio de la póliza, no saben ni qué número le pusieron, qué cubre, qué deducible tiene, ni nada, y cuando tiene un deducible de $15,000 que... Y eso es un punto tan importante, porque no es tanto el deducible de lo que usted tiene que estar pendiente como cliente al momento de comprar una casa. Usted tiene que, más allá de ver cuánto va a pagar usted mensual, usted tiene que ver qué fue lo que ese agente le aseguró. ¿Por qué? Porque el seguro de la casa es el que le va a dar a usted la tranquilidad de que si a la casa le pasa algo, usted tiene a la empresa que se va a hacer cargo de esos daños que la propiedad haya sufrido. Cuéntanos, porque tuvimos un casito de un cliente bien especial y quiero que Ana nos diga qué tan importante es que el cliente verifique y entienda qué es lo que está asegurando. ¿De qué se va esa cuota mensual que va a pagar por el seguro de la casa? Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Es sumamente importante, yo siempre digo, más que la cobertura es importante, el precio es sumamente importante, todos somos consumidores y es de ser humano querer pagar lo menos posible. Exacto, a eso iba, no, yo no me quiero pagar $100 mensuales. Claro, yo siempre digo, el precio es importante, pero usted tiene que entender qué está sacrificando por ese precio más bajo. Y aparte de todo eso, una cosa que es primordial es la comunicación con la persona que le está haciendo el seguro. ¿Por qué? Porque hay modos de abaratar el costo. Por ejemplo, nosotros aseguramos la propiedad dependiendo de lo que cuesta reconstruirla. Y entonces después podemos ir agregando coberturas extras. Como por ejemplo, si usted tiene un perrito y el perrito ya sabe que ha mordido a alguien, entonces yo le sugiero aumentar el liability. Si usted tiene una piscina en su casa, de igual manera yo le sugiero aumentar el deducible. Y esas son coberturas que no aplican a todo el mundo, pero depende del caso individual de cada persona. Exacto. Ahora, lo más importante es la comunicación. No hay deducible malo, no hay deducible bueno, no hay más alto, no hay más bajo, siempre y cuando su agente le explique, se puede hacer esto, si aumenta el deducible, la póliza baja y viceversa. Usted tiene una piscina, podemos subir el liability. No me interesa subir el liability, pero su agente le explicó. Usted no compró algo a ciegas, ¿me entiende? Y eso es lo más importante. En un mundo ideal, pues obviamente estamos acá para hacer lo correcto por el cliente, pero desafortunadamente hay veces, no que suele ocurrir todos los días, pero tratamos de brindarle al cliente una póliza lo más económica posible para impresionar en el precio. Y yo siempre... O para que califique para el préstamo. O para que califique para el préstamo. Y yo siempre le digo, eso es fantástico, pero ¿usted sabe lo que se hizo para llegar a este punto? Sí, me explicaron todo, estoy consciente de todo. Felicidades. Usted puede cambiar su póliza cuando usted lo quiera. Y que es súper importante esa comunicación, perdón, porque la gran mayoría de las personas cuando están buscando un estimado, cuando van a comprar una propiedad, lo único que se fijan es en cuánto me va a salir el pago mensual. No saben exactamente ni qué se está asegurando ni nada. Entonces, el poder tener un agente que se siente con ellos y le explique, esto te conviene, esto no, y por qué sí, entonces es más educada la decisión que va a tomar y no solamente basándose en el pago que va a hacer mensual. Y una pregunta, entendemos que muchas de las veces ustedes como agentes de seguros tienen que de una otra manera ajustarse un poquito a los números del banco, que a veces son un poquito ajustados para que el crédito pase. Pero yo no quiero, o sea, yo entiendo lo que hicimos para el crédito, porque eso, ¿qué debo hacer yo si yo realmente quiero estar protegido? O sea, quiero mejorar mi deducible, quiero hacer otros cambios. ¿Puedo hacer esto después de que cerremos la propiedad? Claro. Usted puede ir al cierre, pero no está obligado a mantener esa misma póliza por un año. Okay. 3 meses más tarde usted lo pensó, lo consultó con su familia, entendió lo que le explicó su agente, que hizo un buen trabajo.
de por qué tener esta cobertura, por qué hay que bajar acá, por qué adicionar esto. Usted no tiene que esperar un año. Usted puede hacer los cambios en cualquier momento. Ok, pero ¿tengo que notificarlo al banco o yo puedo pagarlo eso como cash, esa diferencia? ¿Las dos cosas? Se puede hacer de distintas maneras. He visto de distintas maneras. Vamos a suponer que tú me llamas y me dices, mira, yo no quiero mantener el deducible tan alto. Bájalo. Obviamente, la palabra deducible siempre funciona de la misma manera. A menor deducible, Mayor. aumenta el costo y viceversa. Estamos bajando de deducibles, ya tú sabes que la tasa va a aumentar. Correcto. Esa diferencia tú la puedes pagar de tu bolsillo. Okay. O hay veces que como la compañía que aseguró la propiedad está viendo que hay un balance que no se ha pagado, le manda el bill al mortgage company y hay veces que el mortgage company nos manda a nosotros esa diferencia. Pero lo más importante a entender es que cuando usted hizo el cierre, usted pagó por esa póliza al año, en el momento del cierre, basado en ese costo que tenía en ese momento. Correcto. Ahora usted tiene que entender que cuando ese escrow se reajuste, el banco va a ver que ahora la póliza no le está costando, un ejemplo, $1,500, sino que le cuesta $2,000. Esa diferencia de $500, que fue lo que aumentó, se tiene que dividir entre 12 y esa diferencia le aumenta el pago del mortgage. ¿No? Cuesta a veces trabajo entenderlo porque el cliente piensa, pero ya yo pagué el seguro por adelantado. Sí, pero estamos haciendo un ajuste con el que el banco no contaba. Y en ese caso, pues yo como cliente no quiero pagar esos $500 adicionales. ¿Puedo cambiarme de aseguranza? Totalmente. El cliente tiene todo el derecho de cambiarse a otra compañía si encuentra algo más favorable. Mantener las mismas condiciones, obviamente. Que se verifique de que va a ser un pago más bajo, pero siempre verificando que son las mismas, como los mismos beneficios que te le estaban dando. Bueno, que la recomendación en esa, que el cliente sea para su mejor. Que es correcto. Porque si va a caer en lo mismo y va a ir a otro sitio donde le van a quitar coberturas, le van a sacrificar todas las coberturas, le van a aumentar deducibles y le van a dar un precio más económico, al final no es un beneficio para el cliente. Lo están sacrificando. Es un beneficio momentáneo, tan cortito. Correcto. Ana, yo tengo una pregunta con respecto a los arreglos que se le hacen a la propiedad. A nuestra comunidad le encanta comprar propiedades para arreglarla. La ponen más grande, le hacen que la cocina, que el baño, y eso le conviene a todos. Pero cuando las personas hacen esos arreglos a la casa, ¿tienen que llamar a la aseguranza o nada más se tienen que arreglar con el condado? Deberían. En la parte que a mí le concierne, en la parte del condado se hicieron una adición, o sea, le agregaron pies cuadrados, tiene que notificarle. Lo correcto hacer es notificarle al condado, pero esa no es mi área de especialidad. En la parte que a mí me concierne, que es el seguro, obviamente deberían, porque no cuesta lo mismo asegurar una propiedad donde todos los baños han sido remodelados y obviamente tiene mármol, tiene granito, la cocina, o sea, antes el piso era de linorio y ahora es de madera, porque obviamente si usted va a reconstruir esa casa, va a costar más reconstruir una propiedad que tiene pisos de mármol, que tiene counters de granito o pisos de madera, que una cocina que no se ha remodelado, que es del año 85, que el piso es de linóleo y que lo que tiene de counter es de formica o de la madera de esos años. Obviamente el costo de seguro o el costo de la póliza va en dependencia de la propiedad. Es decir, que si yo le hago la cocina ahora y en 6 meses le hago después el baño, tengo que llamar ahora que hice la cocina y después 6 meses después que le agregué un baño, o no le agregué en espacio, pero lo modernicé. Entonces, como quiera tengo que llamar, aunque sea 6 meses, 3 meses de diferencia. Deberías, porque del momento en que tú estás cambiando la propiedad ya no es la misma que yo te tengo asegurado. Ahora vale la pena. Pero me va a subir el pago mensual. Vale la pena pagar. ¿Cuántos? Pero la casa está asegurada, no debe ser. Y si la casa se incendia completamente, yo apuesto que tú quisieras que te dejaran la casa como estaba después de la remodelación. Claro, para eso le tengo seguro. Correcto, para eso están buenas manos. Entonces, claro, yo siempre les digo, traten de llamar, deberían hacerlo. Ahora, una pequeña aclaración,
o sea, lo que más cuesta es cuando se agregan pies cuadrados. Ok. Sí, el que ahora el piso era de linóleo y ahora es de mármol, que va a aumentar, pero la verdad vale la pena hacerlo porque no es una gran diferencia. Ok. Adicional, ¿Cuánto sería? No, es que dependería de metros No, cuadrados. es que Depende. granito y gabinetes nuevos a la cocina. no es como, no te puedo decir, porque nosotros tenemos un programa donde yo pongo esa información y el sistema me dice a mí, manteniendo, o sea, o teniendo en mente los costos de reconstrucción y cuánto cuesta la mano de obra hoy en el 2025, ese sistema me dice cuánto vale la reconstrucción de esa casa. Pero en total, Pero no es que de 2.000 se va a saltar a 3.000. no, tendría que vaya si adicionaste 1.000 pies cuadrados. No, pero es que Otra casa al lado. Correcto. Si adicionaste Sí, 1.000 sí. pies cuadrados, estate lista que eso te va a aumentar esa cantidad y a lo mejor más. Ah. Pero Pero lo que va a subir es algo mínimo comparado a la ganancia que vas a recibir si tu casa se quema, se inunda, lo que Correcto. sea. Vas a recibir tu casa de regreso tal cual. exacto. Súper bien. ¿Y de qué depende de que una casa se asegure de una manera o de otra? ¿De qué depende esto? Muy buena pregunta, porque esto es algo así como que un mito, porque todo el mundo, incluso hay veces los bancos como que no entienden bien el fundamento o el principio o el concepto detrás de eso. Eso es una muy buena pregunta. La casa se asegura en dependencia de quién la ocupa. Ok. Es como que yo llamo y dame un seguro de casa, porque la próxima pregunta Así como cuando llama el carro. Quiero un seguro para este big number y ya. la pregunta que viene ¿Quién va a manejar ese continuación- carro? La pregunta que viene a continuación es ¿quién la va a vivir? Si usted compró la propiedad y usted como dueño la va a vivir, lo que usted necesita es un homeowners regular porque el dueño la vive. Si usted compró la propiedad porque la va a rentar, o sea, no la va a vivir, necesita una póliza que se llama landlord porque usted va a tener un inquilino. Si usted vive, Adicional al homeowner. no. O la una o la otra. O la una o la otra. Si la va a vivir el homeowner, si la va a rentar el landlord. Y, por ejemplo, hay muchas personas que, con respecto a esa pregunta, Tu casa, tu casa. que vamos a suponer, tengo una casa, pero ya voy a comprar otra y no la voy a cambiar de homeowner a landlord. Yo le voy a dejar así porque me sale más económica. Mi asunción, no he preguntado, pero yo no quiero que me suba porque yo la voy a rentar y me quiero quedar con todo lo que yo pueda en el bolsillo. Entonces, ¿Qué consecuencias ¿qué hay? consecuencias hay de que ya yo me haya mudado y tenga entonces ahora inquilinos en la casa? Ok. Cuando uno compra una póliza, uno está firmando un contrato. Y si ya tú no vas a vivir en esa propiedad, pero el contrato entre esa persona y la compañía que le está asegurando era como casa o sea, casa primaria, que lo que quiere decir es que el dueño la va a vivir. De haber un reclamo, la compañía tiene todo, absolutamente todo el derecho de negar el reclamo. Porque como dueño de la propiedad, tú debes asegurar la casa, llamar a tu agente. Si no estamos esperando que el cliente sepa, pero si estamos esperando que nos des información suficiente como para yo poder darte el consejo adecuado. Y del momento en que ya no la vives, lo que corresponde es una póliza de land. ¿Y es muchísimo más cara? No, en realidad no. ¿Y qué cubre, por ejemplo, y qué cubre este tipo? O sea, ¿cuál es su...? Por ejemplo, yo me cuido a que me cubra algo, pero pero aquí, por ejemplo, se usa mucho el rentar por habitaciones. Eso la aseguranza para landlord va dependiendo de cuántas personas van a vivir en esta casa o no. Eso tiene que ser. Sí, va a ser para renta larga o renta corta, varía también. Correcto. Estamos así. Siempre para renta como los Airbnbs, eso es un tipo, o sea, no es una póliza regular, porque ahí hay un riesgo mayor. Ya no hay un dueño viviendo que está el mantenimiento está asegurándose que todo esté bajo control. Ya usted la está rentando. Airbnb es otro tipo de póliza. Cuando las rentas por habitación, eso es encontrar una compañía que te quiera asegurar la casa por habitación, porque el riesgo ya ahí es incluso mayor que cuando es un Airbnb. ¿Ok? Y tú tenías una preguntita. Es que estamos así todas, así como queriendo saber. Sí, o sea, porque, ejemplo, ahora nos hiciste entender, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia de tener la casa, la seguro como casa principal, ¿verdad? Y la diferencia de tenerla como para cuando la voy a rentar. Pero
aparte de que tiene este riesgo de que no me cubra algo, ¿cuál es el mayor beneficio de tener una de arrendadores? O sea, por qué este cambio? O sea, no entiendo. ¿Por qué cambiar de una póliza Homeowner regular de casa a una? sí. Porque es lo correcto hacer. Porque si del momento en que el dueño no vive en la propiedad, lo que le toca no es un homeowner, le toca a un landlord. ¿Por qué? Porque el landlord es el que dice que vamos a cubrir esa propiedad, pero el dueño no la vive. Y ya me acordé, tu pregunta era, ¿cuál es la diferencia? El seguro es exactamente igual. Lo que cambia solamente es el concepto. Vamos a cubrir la estructura. Sí, eso es lo que es. Exacto. En cuanto a seguros, la única diferencia entre un homeowner y un landlord, aparte de hacer lo correcto, porque son de pólizas distintas, es que en el homeowner yo aseguro la estructura, pero todo lo que hay dentro. Tus muebles, tus equipos electrodomésticos, tus pinturas, las alfombras que son de esas las que son como de adorno, ¿ves? Como para decorar, no la que va del wall to wall, ¿me entiendes? Sí. En una póliza de landlord no aseguramos los muebles, los equipos electrodomésticos, los adornos, porque esos son del inquilino. Entonces ahí necesita como un inquilino insurance. Ahora, los appliances. Los appliances sí están cubiertos en la póliza de landlord. ¿Por qué? Porque los appliances son del dueño de la propiedad. Cuando tú vas a rentar a un sitio, por lo general están ahí. La cocina, el refrigerador, la lavadora, ¿me entiendes? Ahora, El de inquilino. El renta. El del renta. Ahora, si yo soy dueña de una propiedad que estoy rentando, yo no voy a rentar esa propiedad a menos que yo le exija a mi inquilino que saque una póliza que se llama renters. Exacto. Que se llama renters. Porque si mi inquilino, por negligencia, hizo que algo ocurriera, yo sé que por lo menos él tiene una póliza que me va a respaldar a mí como dueño de la propiedad. ¿Me entiendes? O sea, que tenemos que tener dos pólizas. Yo como dueño tengo que notificar, porque sé que es lo correcto notificar de que ya no voy a vivir ahí, que van a vivir inquilinos. Y lo mejor sería es que mi inquilino como requisitos también contrate su póliza de inquilino. Pero esa la paga el inquilino, exacto. Que vale la pena decir que es sumamente económica. Sí, vale $20 mensuales. Sí, vale como $250 al año. Oh, wow. Te digo, y eso añadiendo a mi gato. Porque te digo porque yo la pagué. Mi gato. A mi gato. De poner a rentar la casa, renta larga. Pero el que está viviendo, sin mi autorización y sin mi conocimiento, supra en todas las otras habitaciones. Ese es un problema para el dueño de la propiedad, porque como dueño de la propiedad tú tienes que estar, no es obligación del seguro, que lo que está pasando ahí es lo correcto. O sea, en primer lugar, si yo rento mi casa a largo plazo, yo voy a cerciorarme de que eso sea lo que esté ocurriendo. Porque si algo pasa, ¿verdad? La compañía de seguro va a negar el reclamo. Si la compañía niega el reclamo y te dejan la casa destruida, tú eres la dueña. A ti te conviene reforzar esa ley. O sea, que lo que está ocurriendo ahí sea lo que se te notificó. Porque entonces ahí, ¿verdad? Te puedes encontrar con una casa destruida y que la compañía apura. Yeah. Por eso es súper importante mantenerse informado, tener un buen agente que tú puedas llamar y decir, mira, me está pasando esta situación y que te pueda ayudar, porque si no... Entendemos que estamos hablando de casas, ¿verdad? Pero vamos a sacarnos un poquito, ¿qué es lo más loco que te han hecho asegurar? Ay, Dios mío, yo te pregunto. Es que siempre así como que hay cosas tan... Bueno, es que también yo represento a una compañía que es Allstate. Y la compañía tiene sus propias regulaciones. Yo no puedo hacer lo que yo estime conveniente. No porque tú me llames y yo quiero un seguro para, qué sé yo, una cabra que tengo en el no funciona de esa manera. Yo tengo que seguir ciertas reglas y pues no puedo asegurar en realidad lo que yo quiero asegurar. Y esto no es Allstate. Todas las compañías tienen sus regulaciones porque si no, esto se vuelve como una tierra de nadie y asegurar lo que suceda. Lo más loco, no sé, hay veces que alguien ha tenido una casa, que la compró, la casa está en muy malas condiciones, como la compró ya, no hay fotos en silo, porque ya, o sea, ponemos las fotos en silo cuando la vamos a vender. O sea, ya no veo ninguna foto en silo, le estoy haciendo las preguntas adecuadas al cliente,
en qué condiciones está la propiedad. No, en perfecto estado. Oh. Y siempre le decimos al cliente, ¿usted está seguro? Porque recuerde, cada vez que uno asegura una propiedad, la compañía la va a inspeccionar. Y cuando el inspector vaya y vea que la propiedad se está cayendo, entonces eso va a generar una cancelación. Wow. A ver, le damos oportunidades al cliente. Sí. Mire, le vamos a dar un mes para que usted, si está despintada por acá, si esta ventana le está faltando, si la puerta se está cayendo, le damos oportunidad Para de que le hagas pueda remediar, de que lo pueda arreglar. Y si, como en efecto, lo arregla, no se cancela la póliza. Pero sabemos que hay veces decimos lo que queremos decir. Y entonces, claro, yo siempre le digo al cliente, ¿cómo yo le voy a dar mi mismo consejo si usted no me está diciendo la situación exactamente como es? Ustedes ven las fotos y todo para poder Y asegurar. mandan a alguien a ver la casa, hacer la Wow. inspección. Cuando nosotros aseguramos una propiedad, ¿Qué tanto tiempo va un inspector a ver la casa? puede ser en una semana, en 2 semanas, ¿Durante el tiempo de la póliza? en cuanto yo hago la póliza. Ok. En cuanto yo hago, las inspecciones no ocurren si yo no hago la póliza. Tiene que ser una póliza que ya se completó, se hizo para que la compañía envíe al inspector de ellos. ¿Me entiendes? Ahora, para nosotros asegurar una propiedad, creo que anteriormente te lo he explicado a ti, nosotros sacamos el récord de los taxes y comparamos el récord de los taxes con las fotos que vemos en Zillow. Y hay un tercer factor que es las preguntas que le hacemos directamente al cliente, porque hay veces que las fotos en los taxes no aparecen fotos generalmente. Hay casos en que sí, pero son muy vagas, muy pocas las fotos. En Zillow, dependiendo lo que el listing agent, las fotos dependen de lo que el listing agent puso. Y si no hay muchas fotos del interior, pues entonces el otro factor es el cliente. Tiene piso de madera, tiene... O hay veces no ponen fotos del basement y el basement puede que tenga una habitación que es Correcto, determinada y nada más correcto. ponen a dónde van los carros y Correcto. cosas así. Correcto. Ok, súper. No. Eso ha sido realmente porque uno piensa que tan solo es como poner números, metros cuadrados, perdón, Dios mío, que metros, pies cuadrados y todo, y realmente no es solamente, son otros factores los que se tienen que analizar. Claro, cuando se quiere hacer un buen trabajo, obviamente, pues hay que sacar más información, pero al final vale la pena, es conveniente para todo, es un beneficio para todos. ¿Con cuáles factores más relevantes ustedes juegan para mejorar la póliza? O sea, que sea conveniente para el cliente también, o sea, que no ponga en riesgo ni la propiedad ni... Generalmente es el deducible. Un ejemplo muy sencillo, hay veces que el dueño de la propiedad es un contratista y ese dueño va a hacer todos los arreglitos menores, una tubería, una filtración por aquí, una cosita que se rompió, y ese mismo cliente te está diciendo, mira, de las cosas menores yo me voy a hacer cargo. Auméntame el deducible. Esa persona está entendiendo el concepto y entonces ahí yo le digo, ok, si usted cree que puede asumir esa cantidad y que $5,000 o $10,000 no le van a poner en un aprieto, aumenta el deducible para que se ahorre esa cantidad, pero al final la inversión grande, los 150,000, los 200,000, los 300,000, están protegidos. Ahí voy a ir, y a lo mejor hemos hablado de deducible, pero explícale a nuestra comunidad qué es el deducible. Sí. Quizás le hablan, pero muchas personas se quedan callados porque no entienden el concepto O la palabra. no sé. Entonces, cuando hablamos de deducible, ¿qué es el deducible? Okay. El deducible no es más que el dinero que sale de tu bolsillo de haber un accidente o reclamo. La palabra deducible no importa la póliza que usted compre. Puede ser el seguro, la póliza de salud, puede ser la póliza de los carros, de la de inquilinos, de la casa. Deducible es el dinero que sale de su bolsillo. So, si usted tiene un deducible en su propiedad de $5,000 y le cae un árbol en la casa y la compañía va a cubrir, ya usted sabe que si el daño o la reparación cuesta $10,000, usted es responsable de $5,000 y la compañía de seguro le cubre los otros $5,000. Eso es la responsabilidad del dueño de lo que se está asegurando. Por eso es importante. ¿Es por caso o es un solo deducible? Porque puede ser que le cayó el árbol, reconstruyeron la casa, pagué los 5,000, me cubrió los 5,000, pero resulta que después se incendió la casa. ¿Tengo que volver a pagar 5,000? Por cada reclamo. Por cada reclamo. Reclamo. Ok. 5,000.
por reclamo. Entonces, es mayor el importantísimo. deducible, Mayor es, Menor. a mayor deducible, menos es el precio. el pago, Pago mensual del... Sí, el pago mensual del Entonces es importantísimo, la verdad es que tengan conocimiento de qué es lo que, cuáles son sus deducibles, sus números, porque lo que hablamos desde el principio, muchos aseguran las cosas a ciegas, o se van por el pago mensual más chiquito, lo mismo pasan con los carros, que yo digo que siempre uno conoce a un seguro cuando hay un siniestro. Sí. Realmente. Ana, ¿qué sería ese consejo más importante que tú le darías a cualquier persona que está pensando comprar o que ya tiene esa casa? Un consejo que deberías de hacer sí o sí antes de cualquier cosa a la hora de elegir un seguro. Que haga las preguntas correctas, que no se quede con dudas, porque si no da la información correcta, si no hace preguntas, si no se comunica, entonces el consejo que va a recibir de su agente de seguro va a ser limitado. No puede quedarse con dudas. Y si no hay una buena química, si lo que está escuchando no lo convence, busque otra opción. Porque al final un estimado es gratis, no lo tiene que pagar. Es el trabajo de nosotros. Okay. O sea, y no se quede con dudas. Como agente, ¿qué consejos nos darías a nosotras o a toda la comunidad de realtors a la hora de contratar a una agente de seguro? Que le digan al cliente pues que diga las cosas tal cual, que haga las preguntas correctas, que se comunique, pero que también que escuche, porque desafortunadamente podemos recomendar a alguien porque nos dio un precio bueno, pero a veces ese precio bajo no es lo que nos deja a nosotros en una mejor posición. Sí. So, es muy importante a quién utilizamos, porque no se va a enterar de un problema hasta el día Que tenga el problema. Y ahí Sí, es que es verdad, yo no reviso, o sea, entonces cuéntanos algún caso que hayas tenido que tú dices, si no hubiese tomado acción esta persona, no sé, Un caso de la vida real, así, como que tú hayas dicho es esta persona. Bueno, a ver, les recuerdo que durante todos estos años tuve un caso bien de crítico porque era una persona que tenía perritos, más de uno. Y desafortunadamente no era un perrito como que muy amigable y pues los perritos se escaparon, hicieron de las de ellos porque son animalitos. Se descontrolaron, ocasionaron daños serios. Esa persona no declaró que tenía ciertos perritos. Obviamente, gracias a que, pues, tomo el tiempo de entrenar a mi personal en mi agencia, se le ofreció un límite de liability, que es el que ocurre que es el que se utiliza o el que cubre en esos casos, tener un límite de liability más alto. O sea, la póliza viene con $100,000 de liability y nosotros le habíamos ofrecido $300,000, que la diferencia es mínima porque lo que cuesta son $20 más al año. Afortunadamente, la póliza se vendió de esa manera y aunque los daños que ocasionaron los perros fueron fatales, porque estamos hablando de cifras astronómicas, pero por lo menos esa persona tenía $300,000 en vez de $100,000. Eso es como tener dinero del banco ahorrado, literal. Yo lo veo de esa manera. La verdad que, Los daños se pasaron, pero de esa cantidad. oye, pero esos perritos, horriblemente. Yo siento que está siendo muy generosa diciendo perritos. Se pasaron horriblemente. Y lo que pasa en esos casos que los clientes me entienden es que cuando sucede una cosa así, la póliza, o sea, el seguro va a cubrir por el máximo. Si el cliente tenía $300,000, la compañía va a cubrir a las personas damnificadas por el máximo que había en la póliza. Pero si había una demanda por 1 millón o por 2 millones, los damnificados van a poner abogados y los abogados van a ir atrás de todo lo que tiene tu nombre, absolutamente todo. bueno, Y en el peor de los casos le ponen un link a la propiedad y pues no puedes refinanciarla, no puedes venderla, no pueden hacer absolutamente nada con ella. Wow. este ejemplo que ella nos acaba de dar, la verdad que si uno no reacciona con esto de poner una buena aseguranza, nadie lo Sí, va a hacer y poder especial. hablar con confianza con tu asesor y decirle
yo tengo esto, me dedico a esto, porque también lo que hemos hablado en algún tema, cuando tienen negocios dentro de las casas. Bueno, Ana, la verdad, esta entrevista contigo, esta pequeña charla, nos ha abierto los ojos de manera que uno dice, no, nos hace reflexionar mucho en lo que sí importa, en lo que tenemos y cómo protegernos. Te agradecemos de corazón que hayas venido a visitarnos. ¿Un llamado a la acción que le quieras dar? Pues el llamado a la acción es que no esperen, que siempre hace la diferencia aquellas personas con las que nosotros estamos en negocio, como los realtors, acá los prestamistas, como todo en la vida. Llame a su agente de seguro, asegúrese, valga la redundancia, de que tiene las coberturas adecuadas, de que está recibiendo lo justo por lo que usted está pagando. Y Perfecto. ¿Y cómo te pueden contactar, Ana, para que puedan tener tus servicios? Yo sé que hemos hablado de bienes raíces, pero tienes un abanico de servicios en cuestión de seguros. Háblales un poquito sobre. Bueno, no es solamente seguro de propietarios, vendemos todo tipo de seguros, empezando por casas hasta comerciales, seguro de vida, planes de inversión y retiro, comercial, inquilinos, todo tipo de seguro. Me pueden localizar en las redes sociales, en Instagram, @AnaCelsis, en Facebook también. Nosotros los agentes de OSEI tenemos todos un webpage y pues me pueden llamar por teléfono al 770-931-1999. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, y la verdad, un placer por permitirme servir de ayuda a nuestra comunidad. Gracias. Sin duda. Siempre la información que está aquí es súper valiosa. Gracias. Y bueno, si esta información fue de valor para ustedes, recuerden suscribirse, darle la campanita, seguirnos, darle like y compartir nuestro contenido, porque esta información, si le sirve a usted, también le puede servir a toda la comunidad. O alguien que necesita una póliza, aquí está Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Escucha, Suda, tu casa te espera. ¿Qué vas a hacer? Conectadas te ayudan a vencer.